Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Lunes 4 de julio iniciamos una nueva semana de la mano de nuestro Señor, de la mano de Dios. Voy a invitar a orar y a que le pidamos al Señor por una nueva semana para que todo lo que hagamos sea de bendición y lo hagamos de la mejor manera para el Señor. Que esta nueva semana traiga bendiciones de lo alto, del cielo, que el Señor esté con todos nosotros, como siempre, cuidando, guardando, guiando y enseñando. Así que los voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por esta nueva semana, por este nuevo día, para buscarte, para estar en tu presencia. Que la semana que vamos a comenzar a partir del día de mañana, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, en nuestras labores, en los estudios, que esta semana sea llena de ti y de tu presencia. Señor, sigue cuidando, sigue guardando, sigue guiando a tus hijos y bendícenos y sorpréndenos en esta nueva semana, te lo pedimos y te damos gracias. Bendice tu palabra y la meditación, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación para esta noche está en el libro de Romanos. Hemos hablado mucho del libro de Romanos, de la carta del apóstol Pablo a los romanos, una carta diferente de todas las otras cartas que escribe Pablo, porque la escribe a una iglesia que no conocía, en el capítulo 7, y desarrolla mucha doctrina, mucha teología, y vamos a hablar de unos términos teológicos que usa aquí Pablo, pero como siempre Pablo poniendo esos términos teológicos al nivel de cada creyente y en la experiencia de la vida diaria. Y en esta ocasión Pablo va a hablar de su propia vida y de su propia experiencia con un tema con el cual todos nosotros lidiamos día a día, el pecado. Romanos capítulo 7, yo les voy a leer del versículo 15 al versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Pablo dice, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo comienza hablando en esta parte del capítulo 7, comienza hablando acerca de la ley, del mandamiento de Dios. Y habla acerca de cómo el pecado, y él dice específicamente la naturaleza humana, porque no es cierto que el hombre nace bien, que es la sociedad quien lo corrompe, sino que es todo lo contrario. La Biblia nos enseña que el hombre nace con una inclinación natural hacia el pecado, hacia la maldad y hacia lo que está mal. Génesis, el capítulo 3, nos explica que esa inclinación hacia el pecado y esa naturaleza con la que nacemos que se inclina hacia el pecado proviene del pecado de Adán, de desobediencia a Dios, y que todos nosotros heredamos de los primeros padres de a partir de los cuales se habría de forjar toda la humanidad de Adán y de Eva, y heredamos esa capacidad de inclinarnos hacia el mal continuamente. Todos nacemos con esa inclinación. Pablo lo llama la naturaleza humana, sencillamente. La naturaleza humana es tender hacia el pecado. Pero Pablo comienza hablando del mandamiento y dice, el mandamiento en sí no es malo. El hecho de que Dios nos pida ciertas cosas, como a Adán y a Eva les pidió no comer del árbol, ¿cierto? Como nos pide a nosotros muchas otras cosas, amar a Dios, como nos pide a nosotros honrar a padre y madre, como nos pide a los esposos amar a las esposas, como le pide a las esposas someterse a los maridos. Cualquier tipo de mandamiento, Pablo dice, el mandamiento en sí no es malo, el mandamiento en sí no va a hacer nacer en nosotros ningún tipo de mal. El problema es que esa naturaleza humana ya viene contaminada por el pecado. Y entonces de forma natural tendemos a usar el pecado como una excusa para el mal.
somos rebeldes por naturaleza, ¿cierto? Como a los niños pequeños se nos dice, no haga eso, no haga eso, no haga eso, y lo único que hay en nuestra mente es hacer eso, las ganas de hacer eso. Entonces, Pablo dice, el mandamiento de Dios no es malo en sí, lo que es malo somos nosotros mismos. Eso es con lo que tenemos que lidiar. Eso es con lo que tenemos que luchar y batallar. Y por eso Pablo dice, yo no entiendo qué es lo que me pasa, porque no hago lo que quiero hacer, sino que al contrario termino haciendo lo que no quiero hacer. Entonces aquí separamos tres cosas. El primero es el conocimiento del mandamiento. No es suficiente con solo conocer intelectualmente y en base a la razón el mandamiento. Eso no nos va a ayudar en gran cosa. Es necesario conocimiento, saber cuáles son las cosas que Dios nos pide que hagamos, que dejemos de hacer para agradarle y para vivir mejor. Pero no es necesario, no es suficiente el conocimiento. Y la otra cosa es lo que queremos, lo que anhelamos y lo que deseamos tampoco es suficiente. Pablo dice, bueno, yo quiero hacer el bien, yo quiero agradar a Dios, yo quiero obedecer el mandamiento de Dios. Porque Pablo, desde el conocimiento y desde la razón, ha entendido que el mandamiento de Dios es bueno. La voluntad de Dios, dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Pero el conocimiento nos enseña eso. Y nos enseña el conocimiento, un conocimiento bien fundado en el temor de Dios, nos enseña a desear obedecer a Dios. Como hijos de Dios, vamos a la iglesia cada semana, nos capacitamos, leemos la palabra, oramos, estudiamos, ayunamos, vigilamos, adoramos con la intención de querer hacer las cosas bien para Dios. Yo, no sé ustedes, yo le oro a Dios y los invito a que todos los días le oremos a Dios como yo le oro. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero agradar a Dios con cada decisión que tomo, con cada pensamiento que tengo, con cada palabra que pronuncio, quiero agradar a Dios. Pero Pablo nos está diciendo, tampoco es suficiente solamente con desear y con querer. Pablo nos está diciendo, tenemos que ir un paso más, porque nuestra naturaleza se opone al conocimiento de Dios, a lo que sabemos que es bueno y que es malo, que Dios nos ha enseñado y nos ha revelado en su palabra. Nuestra naturaleza se opone a ese conocimiento de Dios y nuestra naturaleza también se opone al deseo de querer agradar a Dios. Por eso Pablo termina diciendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces es necesario el esfuerzo de la voluntad. Tenemos que poner empeño y voluntad en agradar a Dios. No es únicamente necesario conocer, es necesario conocer, pero no es suficiente. Conocer el mandamiento, conocer qué cosas Dios pide de nosotros y por qué las pide, es necesario, pero no es suficiente con eso. Y aún desear, todos los días oramos, como les compartía yo, todos los días oro porque quiero agradar a Dios, pero tampoco es suficiente con eso. Tengo que poner de mi parte un empeño en querer obrar bien, un empeño en conscientemente renunciar a ciertas cosas que me llevan a practicar el pecado y a practicar las cosas que Dios me ha enseñado que están mal para Él. Porque no podemos olvidar lo que Pablo nos enseña en la meditación de hoy en Romanos capítulo 7. Es una lucha contra nuestra naturaleza, porque para nuestra naturaleza es normal y es natural mentir, robar, matar, pronunciar falso testimonio. Para nuestra naturaleza es normal, así que tenemos que esforzarnos en hacer lo que no es normal. Conscientemente tenemos que tener un esfuerzo en querer agradar a Dios, para que no terminemos, como dice el apóstol Pablo, en la lucha en la cual terminamos no haciendo el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Los voy a invitar ahora. Señor, te pedimos por el conocimiento de ti, de tu palabra, que es necesario para saber qué cosas a lo llamar bueno, a lo que tú llamas bueno, y llamar malo a lo que tú llamas malo. Saber en qué cosas debemos nosotros esforzarnos por agradarte, por conocerte más
y por estar contigo y por acercarnos cada día más a nuestro Dios. Pero sabemos que ese conocimiento no es suficiente, aunque necesario. Y aún nuestra oración por querer agradarte todos los días. Que nuestra vida, como dice la canción, que nuestra vida sea un perfume grato a tus pies, agradable delante de ti. Pero tampoco es suficiente. Ayúdanos a poner todo nuestro esfuerzo en nuestras fuerzas humanas, en nuestra mente, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Ayúdanos a poner todo nuestro esfuerzo en agradarte, en esforzarnos por las buenas obras y por buscar hacer tu voluntad y por buscar agradarte, por buscar dejar aquellas cosas que tú has llamado malas en nuestra vida y procurar aquellas obras que tú has llamado buenas y que nos acercan, Señor, a ti. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, porque sin ti tampoco lo podemos lograr. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a esforzarnos en agradarte cada día con las palabras que pronunciamos, con los pensamientos que tenemos y especialmente con las acciones que practicamos. Te lo pedimos en esta noche y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan una semana llena de bendiciones de la mano de Dios. Hasta luego.